Mi tía me pidió prestado un juego de ollas de acero inoxidable de alta gama para una cena navideña, y 3 meses después, descubrí que se las había regalado a su hija porque a mí no me hacían falta. Hay una diferencia sustancial entre los utensilios de cocina cotidianos y los instrumentos de precisión culinaria. Para cualquiera que no pase más de 10 minutos frente a un fogón calentando una sopa de lata, una olla es simplemente un recipiente de metal con dos asas. Para mí, sin embargo, el juego de cocina. Le Creuset de acero inoxidable de 5 capas con núcleo de aluminio y acabado en cromo pulido representaba algo mucho más profundo. El primer gran capricho que pude pagarme con mi salario tras ser ascendida a diseñadora senior en el estudio. Me había costado $850. Recuerdo la tarde en que llegó la caja de cartón Rainforest a mi departamento. Desempaqueté cada una de las 6 piezas, las 2 cacerolas, el cazo para salsas, la vaporera y la olla alta de 8 litros, con la delicadeza de quien manipula vajilla de porcelana china. Las pulí con un paño de microfibra. Las acomodé en el anaquel principal de mi cocina de concepto abierto, y las cuidé con un celo casi neurótico durante 3 años. No tocaban el lavavajillas. Jamás recibían el impacto de una esponja de alambre, y cada uso iba seguido de un secado inmediato para evitar las manchas de cal del agua del grifo. Por eso, cuando mi tía Aurelia me llamó a mediados de diciembre con la voz impregnada de una dulzura poco habitual en ella, mi primer instinto fue poner una excusa. «Ría, querida», dijo al otro lado de la línea, haciendo una pausa dramática para toser suavemente. «Estoy organizando la cena de Nochebuena para toda la familia. Vamos a ser 14 personas en la mesa. Las ollas viejas que tengo en la alacena están descaradas. La teflonada se pela, y me da una vergüenza enorme que la familia de la novia de tu primo vea ese desastre. Sé que tú tienes ese juego hermoso de acero que no usas casi nunca porque vives sola. ¿Me lo prestarías solo para el 24 y el 25? Prometo devolvértelo el 26 por la mañana, impecable». Aurelia era la hermana mayor de mi madre. Tenía 56 años. Una casa espaciosa en las afueras con jardín y una capacidad innata para manipular las dinámicas familiares utilizando la culpa como herramienta de presión. Si le decía que no, pasaría los siguientes 6 meses asegurándole a toda la estirpe que Rea era una egoísta acumuladora que prefería ver a su propia familia pasar apuros antes que compartir sus lujos. «Tía, son piezas muy delicadas», respondí sintiendo un nudo opresivo en el estómago. «No se pueden lavar con fibra de metal, ni usar cucharas de acero por dentro para no rayar el fondo y hay que secarlas a mano». «Por Dios, Rea, sé perfectamente cómo cuidar una cocina. He cocinado desde antes de que tú nacieras», protestó con una risita condescendiente. «El 26 a primera hora las tienes de vuelta en tu mostrador. Te lo juro». Acepté con la condición expresa de que nadie más que ella las manipulara. La tarde del 23 de diciembre, Aurelia pasó por mi departamento. Vi cómo acomodaba las cajas en el asiento trasero de su camioneta con una ligereza que me heló la sangre. Cuando regresé a mi cocina y vi el espacio vacío en el anaquel, sentí la incómoda premonición de quien intuye que acaba de cometer un error irreversible. La cena de Nochebuena transcurrió entre el bullicio habitual. Las ollas cumplieron su cometido en la cocina de Aurelia, resplandeciendo bajo la luz de los fogones mientras servían los caldos y las salsas. Al terminar la velada, cuando me ofrecía ayudar a lavar los trastes para recuperar mis piezas en ese mismo instante, Aurelia me echó de la cocina con un gesto abanicando la mano en el aire. «Ni se te ocurra tocar nada, Ría, eres una invitada. Mañana con calma las lavo yo como se debe. Las seco y te las llevo a tu casa. Vete a descansar». El 26 de diciembre pasó sin noticias de Aurelia. Le envié un mensaje de texto a media tarde. «Hola, tía. ¿Cómo estás? Dime a qué hora me puedo pasar por las ollas para no hacerte dar la vuelta». La respuesta tardó 4 horas en llegar. «Hola, Rea. Sigo muy cansada de la cena. Dame unos días para organizarme y dejar la casa limpia. No te preocupes, están a buen resguardo». Decidí no ponerme pesada. Pasó Año Nuevo. Luego la primera semana de enero. Cada vez que le escribía o la llamaba, Aurelia tenía una excusa perfectamente ensayada. Que había estado enferma de la garganta, que la camarera no había ido a limpiar, que se había ido de fin de semana a la playa o que simplemente no estaba en casa. Para finales de febrero, la frustración se había transformado en una molestia sorda y constante. 2 meses y medio para devolver 6 piezas de acero no era descuido. Era una falta de respeto deliberada. A principios de marzo, mi prima Loredana, la hija menor de Aurelia, de 29 años, anunció su mudanza definitiva a un departamento propio en el centro de la ciudad, tras graduarse de su segunda maestría. Como era costumbre en la familia, la tía Aurelia organizó un almuerzo dominical para celebrar la independencia de su hija,
e invitar a los tíos y primos más cercanos a conocer el nuevo espacio. El departamento de Loredana era un espacio moderno, iluminado y decorado con un estilo minimalista impecable. Cuando llegué, mi madre y dos de mis tías ya estaban en la sala comentando los acabados de la propiedad. Saludé a todos, dejé mi abrigo en el perchero de la entrada y me dirigí hacia la cocina para dejar una botella de vino blanco sobre la isla al levantar la vista hacia la estantería flotante de madera clara que dominaba la pared principal de la cocina. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaban, las 6 piezas de mi juego, Le Creuset. El cromo pulido brillaba bajo las luces LED empotradas. Me acerqué como impulsada por un resorte invisible. Al examinar el caso pequeño, noté las microimpresiones en la base y las asas ergonómicas patentadas. Pero lo que confirmó mi sospecha, más allá de toda duda razonable, fue una pequeña marca en la base de la olla alta de 8 litros. Un leve rayón en forma de semicírculo que yo misma le había hecho 2 años atrás por accidente con un anillo mientras la limpiaba. Eran mis ollas. Mi juego de $850 estaba expuesto en la cocina de mi prima, como si fuera su regalo de inauguración de casa. En ese preciso instante, Loredana entró a la cocina luciendo un delantal elegante y una sonrisa radiante. «Rea, qué bueno que llegaste. ¿Viste qué increíble quedó la cocina?», dijo dando una palmada al aire. «Todo combina perfecto. Loredana», dije tratando de mantener la voz en un tono neutro, mientras sentía que la cabeza me retumbaba. «¿De dónde sacaste este juego de ollas?». Loredana se acercó, acarició la tapa de cristal templado de la cacerola mediana y sonrió con orgullo genuino. «Ah, me las regaló mi mamá la semana pasada como sorpresa para la casa nueva. Me dijo que eran de una calidad increíble, de 5 capas de acero. Siempre quise unas así, pero eran lejísimas de mi presupuesto. Son una maravilla. Ayer preparé una pasta y no se pega absolutamente nada». El aire en la cocina se volvió pesado. Mi mente intentaba procesar la magnitud del descaro. Aurelia no solo no me había devuelto las piezas, se las había obsequiado a su hija haciéndolas pasar por una compra propia o una donación generosa de su patrimonio personal. «Loredana», dije, mirando fijamente a mi prima a los ojos. «Estas ollas no son un regalo de tu mamá. Son mías». Loredana frunció el ceño, perdiendo parte de la sonrisa. «¿De qué hablas, Rea?». «Estas son las ollas que tu mamá me pidió prestadas hace 3 meses para la cena de Nochebuena». Mira la base de la olla grande. Tiene la marca del rayón de mi anillo. Me costaron $850 y llevo 12 semanas pidiéndole a tu mamá que me las devuelva mientras ella me inventa excusas. La cara de Loredana cambió de color en un segundo, pasando del orgullo a una mezcla de confusión e incomodidad. Antes de que pudiera articular una palabra, la tía Aurelia entró a la cocina llevando una bandeja con aperitivos. Al ver la escena, a mí parada frente al estante con la mano apoyada en la olla y a Loredana desconcertada, su rostro se endureció. «¿Pasa algo aquí?», preguntó Aurelia dejando la bandeja sobre la isla con un golpe seco. «Tía», dije, girándome hacia ella y encarándola directamente. Le estaba explicando a Loredana que las ollas que le regalaste son las mías, las que me pediste prestadas en diciembre. Aurelia ni siquiera pestañeó. Se acomodó los anteojos, se cruzó de brazos sobre el pecho y soltó una exhalación de fastidio, como si la sorprendida y agredida fuera ella. «Ay, Ria, por favor. No me hagas un drama aquí frente a todo el mundo por unos trastes de cocina», dijo con un tono de fastidiosa ligereza. «Sí son las que me prestaste». Loredana se estaba mudando. No tenía presupuesto para comprarse utensilios de buena calidad para su departamento, y a ti te sobraban. ¿Que a mí me sobraban?, repetí incrédula. «Son mis ollas, Aurelia. Me costaron casi $900 con los impuestos. No eran tuyas para que decidieras regalárselas a nadie. Tú vives sola en un departamento pequeño». «¡Rea!», respondió Aurelia, elevando la voz para que se escuchara en la sala, iniciando su habitual maniobra de victimización. «Casi ni cocinas. Te la pasas pidiendo comida a domicilio o comiendo en el estudio. Tener esas ollas guardadas en tu alacena era un desperdicio absoluto y una vanidad. A ti no te hacían falta. Loredana las necesita mucho más para empezar su vida independiente. Pensé que tendrías la generosidad de alegrarte por tu prima en lugar de ponerte a contar monedas como una egoísta». La desfachatez de la frase resonó en la cocina como una bofetada. «A ti no te hacían falta». La lógica distorsionada de Aurelia dictaminaba que cualquier bien privado que yo poseyera y que no estuviera utilizando las 24 horas del día pasaba automáticamente a ser de su propiedad. Para disponer de él a su antojo, para empeorar las cosas, mi madre y mi tía prima entraron a la cocina atraídas por el tono de la discusión. «¿Qué pasa aquí, chicas?», preguntó mi madre, mirando preocupada a ambas partes.
Pasa que Ria está armando una escena vergonzosa porque le di a Loredana el juego de ollas que estaba en mi casa. Intervino Aurelia rápidamente, tomando la iniciativa narrativa. Le estoy diciendo que hay que ser solidarios en la familia. Loredana está empezando desde cero, y Rea prefiere ver a su prima sin equipo antes que ceder unas ollas que ni usa. Mi madre me miró con esa expresión de súplica que conocía desde la infancia. La cara de no hagas un conflicto en público. Mantén la paz familiar. Rea, hija. Tal vez podrías comprarte otras después. Murmuró mi madre en un tono conciliador que me revolvió el estómago. Es tu prima. Está empezando... Ahí entendí que si jugaba bajo sus reglas de manipulación emocional, perdería mis pertenencias y lo que era peor, sentaría un precedente de sumisión absoluta ante las arbitrariedades de mi tía. No, dije con una frialdad que sorprendió incluso a mi madre. No voy a comprarme otras. Loredana, te pido una disculpa por el mal momento, pero estas piezas salieron de mi salario. O tus cajas originales están aquí y me las llevo ahora mismo, o resolvemos esto por otra vía. Aurelia soltó una risa burlesca. ¿Qué vas a hacer, Rea? ¿Llamar a la policía por unas ollas usadas? No seas ridícula. No te voy a dar nada y no le vas a quitar el regalo a tu prima. Miré a Loredana, quien permanecía en silencio, avergonzada, pero sin hacer ademán de entregar las piezas. Miré a Aurelia, triunfante tras su escudo de matriarca moralista. Está bien, dije. Tomé mi bolso de la barra. Pasé de largo junto a mi madre sin decir una palabra más y salí del departamento de Loredana cerrando la puerta con firmeza. Esa misma tarde, al llegar a mi departamento, la ira amenazaba con nublarme el juicio. Mi primer impulso fue redactar un mensaje explosivo en el grupo de WhatsApp de la familia, explicando la clase de ladrona que era mi tía Aurelia. Sin embargo, antes de cometer un error emocional, llamé a Silvan. Silvan era un amigo cercano desde la universidad. Tenía 31 años. Trabajaba como contable y auditor financiero para un bufete corporativo, y poseía una mente fría, metódica y estructurada. Si alguien sabía cómo desarmar pretensiones absurdas mediante datos y evidencias irrefutables, era él. Llegó a mi casa 40 minutos después con un cuaderno de notas y su computadora portátil. Le conté la historia con lujo de detalles mientras servía 2 tazas de café. Silvan me escuchó en silencio, cruzado de brazos, asintiendo levemente a cada punto. Cuando terminé, apoyó la taza en la mesa y sonrió con leve ironía. Tu tía comete el error clásico de los manipuladores familiares, Ria, dijo Silvan. Apuesta a que la vergüenza social te obligue a callar. Sabe que la mayoría de la gente prefiere perder dinero antes que ser etiquetada como la familiar conflictiva en la cena de Navidad. Si peleas en su terreno, las discusiones de sobremesa, las llamadas emotivas y los reproches por WhatsApp, vas a perder, porque ella no tiene vergüenza y tú sí. ¿Entonces qué hago? Pregunté. Aurelia tiene razón en algo. No voy a ir a una comisaría a presentar una denuncia penal por unas ollas. La policía me va a mandar a mi casa y la familia me va a repudiar. No necesitamos a la policía para que el peso de la realidad caiga sobre ella, respondió Silvan abriendo su laptop. Lo que necesitamos es cambiar la narrativa. Esto no es Rea siendo egoísta por unos utensilios usados. Esto es un acto de apropiación indebida de bien mueble y abuso de confianza, respaldado por documentos financieros. ¿Documentos? ¿Conservas la factura de compra de Le Creuset? Preguntó Silvan. Sí, la tengo en el correo electrónico y archivada en la carpeta del año antepasado. Asentí. Perfecto. Lo que necesitamos es, primero, la factura original con número de serie, fecha de compra, monto total pagado con tu tarjeta de crédito y dirección de entrega a tu nombre. Segundo, las conversaciones archivadas de WhatsApp de diciembre donde tu tía te pide explícitamente las piezas prestadas para la cena del 24 y promete devolverlas el 26. Tercero, las fotos que tomaste hoy en la cocina de Loredana. Y cuarto, la cotización oficial del costo de reposición actual del mismo juego de 5 capas en la tienda autorizada. Pasamos las siguientes 2 horas armando el expediente. Silvan redactó una carta de requerimiento formal con un lenguaje técnico, preciso y desprovisto de cualquier atisbo de emotividad. El documento establecía el requerimiento formal de restitución de bienes o indemnización por concepto de apropiación indebida dirigido a Aurelia. Se le notificaba que la entrega no autorizada de dichos bienes a terceros constituía un acto de disposición de bien ajeno sin derecho ni consentimiento de la titular. Le otorgábamos 72 horas hábiles a partir de la recepción para elegir entre la restitución física en especie en mi domicilio
o la indemnización por reposición mediante transferencia por 920 dólares USD, advirtiéndole que de lo contrario se procedería ante el Tribunal de Pequeñas Causas y Arrendamientos. Imprimimos 3 copias del documento y adjuntamos la factura de compra a mi nombre, las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, las fotos de las ollas en la casa de Loredana y la cotización oficial. «Mañana por la mañana», dijo Silvan guardando los folios en una carpeta azul rey. Le enviamos esto por servicio de mensajería privada con acuse de recibo firmado a su casa. Y simultáneamente, enviamos una copia escaneada en formato PDF al correo de tu tía, con copia visible a tu madre, a tu prima Loredana y a los tíos principales de la familia. Se me heló la sangre. ¿Copiar a toda la familia? Silvan, van a decir que estoy loca. No, corrigió Silvan con serenidad. Aurelia basa su poder en controlar la narrativa en privado. Le dice a tu mamá que eres una egoísta, le dice a Loredana que las ollas eran suyas y a ti te dice que eres una exagerada. Cuando pones las pruebas documentales frente a todos al mismo tiempo, destruyes la mentira. Nadie puede argumentar que te sobraban cuando ven una factura de 850 dólares pagada de tu bolsillo y un mensaje de ella prometiendo devolverlas el 26 de diciembre. Tomé aire. Miré la carpeta azul sobre la mesa y sentí que, por primera vez en 3 meses, el control de la situación volvía a mis manos. El lunes a las 9 de la mañana, el servicio de mensajería entregó el sobre cerrado en el domicilio de Aurelia. 5 minutos después, Silvan oprimió el botón de enviar en el correo electrónico. La reacción fue inmediata y volcánica. A las 9:15 mi teléfono comenzó a sonar. Era mi tía Aurelia. No contesté. A los 2 minutos entró una llamada de mi madre, seguida de una ráfaga de mensajes en el grupo familiar de WhatsApp. Aurelia había reenviado el correo al grupo acompañado de un mensaje en mayúsculas acusándome de ambiciosa, malvada y de enviarle amenazas legales por unas ollas viejas que según ella me sobraban. Durante las primeras 2 horas, el chat familiar fue un caos de notificaciones. Un par de tías lejanas, sin haber leído los archivos adjuntos, enviaron mensajes pidiendo cordura y respeto a los mayores. Sin embargo, el plan de Silvan comenzó a surtir efecto de la manera exacta en que él lo había predicho. A las 11 de la mañana, mi tío Gaelen, el hermano menor de mi madre, un hombre pragmático que trabajaba como consultor de negocios, intervino en el grupo. Confrontó a Aurelia señalando que acababa de abrir los archivos, adjuntos y que veía una factura a mi nombre por 850 dólares junto con su mensaje del 23 de diciembre prometiendo devolverlas el 26. Le preguntó directamente si le había regalado a Loredana unas ollas de 900 dólares que me había pedido, prestadas a mí. Aurelia intentó defenderse, argumentando que yo vivía sola y no las usaba. La respuesta de Gaelen fue lapidaria. Le aclaró que vivir sola no le daba derecho a regalar cosas ajenas, comparándolo con pedirle prestada su camioneta para regalársela a un hijo por el hecho de que ella tuviera 2 vehículos. Remató diciendo que eso no era solidaridad familiar, sino disponer de lo ajeno, y que Loredana debía devolver las ollas de inmediato. La intervención de Gaelen cambió el rumbo de las opiniones en el chat. Mi madre me llamó a mediodía para disculparse, confesando que Aurelia le había mentido diciéndole que yo se las había regalado el año pasado y que ahora reclamaba por envidia. Para las 3 de la tarde, la presión social se había vuelto completamente en contra de Aurelia. Ya no era la matriarca bondadosa sufriendo por mi egoísmo, sino la tía expuesta ante toda la familia por apoderarse de bienes ajenos. Sin embargo, el golpe definitivo vino de Loredana. A las 5 de la tarde, sonó el timbre de mi departamento. Al abrir la puerta, me encontré a mi prima parada en el pasillo con 2 cajas de cartón reforzado en los brazos y una expresión de absoluta mortificación. «Hola, Rea», dijo con la mirada baja. «¿Puedo pasar?» «Adelante, Loredana». Loredana entró, colocó las cajas sobre la barra de la cocina y se dejó caer en una de las sillas altas. «No tenía idea, Rea», dijo con la voz entrecortada. «Te lo juro por Dios que no tenía idea. Mi mamá me entregó las cajas la semana pasada, diciéndome que las había comprado especialmente para mi mudanza. Cuando dijiste el domingo que eran tuyas, pensé que te estabas confundiendo. Pero cuando vi el correo con la factura y los mensajes que mandó mi tío Gaelen, me quería morir de la vergüenza. Le dije a mi mamá que si no te las devolvía hoy mismo, yo misma las traería y que no le volvería a aceptar un solo regalo en mi vida». Loredana abrió las cajas. Ahí estaban las 6 piezas. Las había lavado cuidadosamente, pero pude notar que la cacerola pequeña tenía un leve rayón en el teflón interno por haber sido usada con un cubierto inadecuado. «Loredana, el caso pequeño está rayado», señalé con suavidad.
Loredana suspiró y sacó de su bolso un sobre blanco con $150 en efectivo para cubrir el costo de reposición de la pieza individual, pidiéndome disculpas de todo corazón por el malentendido. Miré a mi prima. Vi la vergüenza genuina en sus ojos. Tomé el sobre. Saqué la pieza dañada y dejé las otras 5 sobre el mostrador, aceptando sus disculpas. El conflicto formal con las ollas quedó resuelto en menos de 36 horas. Aurelia, al verse acorralada por la restitución física realizada por su propia hija y la desaprobación unánime de la familia, optó por salirse del grupo de WhatsApp tras publicar mensajes ambiguos sobre la falta de amor familiar. En la siguiente reunión familiar a finales de mes, Aurelia fue la gran ausente. Mi madre permaneció tranquila a mi lado y me confesó que había hablado con su hermana para aclararle que la única que se había humillado sola era ella por tomar lo que no le pertenecía. Mi tío Galen se acercó a nosotras durante el almuerzo y me felicitó por haber sentado un precedente en la familia tras 20 años de soportar que Aurelia tomara pertenencias ajenas bajo el pretexto de que a los demás no les hacían falta. Esa misma noche, al regresar a mi departamento, desempaqueté el juego de cocina, encargué el reemplazo del cazo dañado y pulí las demás piezas hasta que volvieron a brillar. Las acomodé en el anaquel principal y las observé durante un largo momento. Las piezas lucían impecables, pero el verdadero valor de lo ocurrido no estaba en los $850 del equipo, sino en la lección aprendida. La generosidad familiar no es un cheque en blanco para el abuso. La paz no se construye a costa de la propia dignidad, y ningún vínculo de sangre otorga el derecho de disponer de lo que a uno, con el esfuerzo de su trabajo, tanto le ha costado construir. Fin esta amarga historia familiar, si se le puede llamar así, aún no sé si fui la mala o exagerada. ¿Qué opinan? Fin.